Entonces vamos a comenzar ya estando 6 personas presentes, y Grabando. cuatro personas presentes. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Haciendo un repaso de lo que vimos en la clase de ayer, hablamos sobre la importancia de la inteligencia emocional. ¿Qué era la inteligencia emocional? Es la habilidad de poder reconocer, ¿cierto? Nuestras emociones y poder regularlas. Y no tan solo nuestras emociones, sino que también poder reconocer, identificar emociones en otras personas que nos ayuden a empatizar y a poder también nosotros manifestar un comportamiento adecuado con esa otra persona. Eh, Eso nos ayuda a mejorar nuestras conductas con otras personas, a mejorar nuestra conducta en grupo y a la resolución de los conflictos que habíamos visto, ¿cierto?, en las clases anteriores, los diferentes tipos de conflictos a los cuales nos podemos nosotros someter, tanto laboralmente como tanto en la familia, en el ambiente entre amigos, en el ambiente personal también, cuando uno está solo también presenta conflictos psicológicos que son muy recurrentes cuando pensamos mucho, cuando nuestra mente también nos hace tomar decisiones que no son fundamentadas. Entonces, ahí donde nosotros, en esa lucha interna que también podemos presentar, eh, tenemos que solucionar ese conflicto interno. Ese conflicto interno se maneja, ¿cierto?, a través del término que podríamos emplear de la canalización de las emociones. Es importante cuando nosotros, una vez que identificamos qué es lo que me molesta, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace, qué es lo que me da alegría, me hace manifestar las diferentes emociones que también vimos, voy yo a poder comprender cómo puedo yo canalizar alguna situación que me presenta un malestar o una situación que me hace perder el control y de donde nosotros gestionamos nuestras emociones. Mencionábamos también ayer en la clase la inteligencia emocional para el liderazgo, o sea, qué tan importante es que los líderes de las organizaciones, cuando hablamos de líderes, nos referimos a los supervisores, nos referimos a los mandos medios, nos referimos a las gerencias, a las jefaturas, etcétera. Ellos son los liderazgos. La importancia de que ellos manejen las, las técnicas de resolución de conflictos y la inteligencia emocional, de no estar bajo un régimen laboral donde, voy a usar un término coloquial, donde tenemos que chicotear los caracoles, donde tenemos que estar detrás del trabajador para que eh, la, haga cierta actividad o cierto procedimiento que nosotros queramos que se cumpla. Bajo, bajo esa premisa que les acabo de decir, es importante que ese ambiente laboral es un ambiente laboral que no es confortable para el trabajador y para también la parte de supervisión. O sea, los liderazgos no están contentos, o la mayoría de las jefaturas no están contentas cuando tienen que estar encima de la gente y estar constantemente chicoteando. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, cómo nosotros pedimos las actividades, cómo manejamos mejor la comunicación para entregar información para un procedimiento, para una actividad, para evitar cualquier tipo de riesgo que esté presente en el lugar de trabajo, nosotros manejamos técnicas de manejo de la situación. Nosotros tenemos que aprender a manejar las emociones, a identificar las emociones en los demás, a cómo nosotros entregamos la información de manera asertiva y empleamos también la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, son los movimientos corporales, los movimientos de las manos, elementos externos al habla que nos van a ayudar mucho a poder entregar mejor información. Como por ejemplo una lista de chequeo, un checklist, y una herramienta fundamental, ¿cierto? Cuando hablamos de procedimientos también, es un lenguaje no verbal que nos va a ayudar a guiar un procedimiento. O sea, a veces faltan ese tipo de herramientas de estandarización para mejorar las tareas en los lugares de trabajo y obviamente fiarse a través de las listas de comprobación. Esas son partes de las comunicaciones que nosotros vamos a usar y que debiesen también de ustedes ir implementando para que
se fomente un trabajo mucho más estandarizado, más sistematizado, más ordenado y mejorar también y eliminar los desperdicios. Ahí donde también entran mucho las metodologías de calidad, ¿ya? Em, Entre paréntesis, nosotros también tenemos un curso súper interesante, hay una propuesta también que le estamos haciendo a llegar a las personas que organizan este tipo de curso, un curso de herramientas de calidad, ¿ya? Así que es un curso muy bueno, porque entrega herramientas justamente, herramientas que son desconocidas para mejorar los procesos productivos de las empresas pequeñas, hablemos de empresas que son más recurrentes hoy día. Hay muchas empresas pequeñas que faltan herramientas de calidad para mejorar sus procesos productivos, tanto en la producción de un servicio como en la producción de un producto. Entonces, todo va de la mano, porque si hablamos de calidad, también tenemos que hablar de calidad confortable en un clima laboral donde se pueda trabajar con una comunicación efectiva constante, tanto entre los empleadores como los trabajadores y viceversa, y la resolución de los conflictos, que un conflicto va a provocar la, eh, la reducción o va a aumentar, mejor dicho, la posibilidad de fallas en un proceso. Entonces es importante el concepto de manejar bien las, las emociones. Hablamos sobre las 9 formas de poder gestionar las emociones. Tenemos el autoconocimiento, ¿cierto? Conocer nuestras emociones. Hablábamos sobre la práctica de la atención plena, o sea, conocer y escuchar, saber, ahí donde veamos también un módulo, la escucha activa, una herramienta fundamental para aprender a escuchar, para poder demostrar también empatía hacia otras personas, de la técnica, ¿cierto?, de concentrarse, de pensar neutro, de desconectarse de los aparatos electrónicos, de tomar notas si es necesario, de asentir con la cabeza, de estar pendiente de la información que la otra persona nos quiere entregar, o de buscar los medios o las situaciones durante el día donde nosotros podamos establecer una conversación tranquila con la persona que nos ha solicitado poder conversar. Entonces, eso es parte de la escucha activa, que nosotros tenemos que emplear y aprender como liderazgos, como jefaturas, como trabajadores también, en la escucha activa en nuestro personal. Conocer cierta parte de sus emociones. Dentro de los beneficios también tenemos la mejora de la empatía, porque de esa forma también nos ponemos en el lugar de otra persona. A veces es súper importante generar esta conexión. Una vez que nosotros logramos analizar bien nuestras emociones, podemos controlar bien nuestras emociones, también es importante poder empatizar con otras personas. Y que esa empatía, repito, que esa empatía no logre afectarnos a nosotros, porque a veces hay personas que, em, que absorben mucho los problemas de otras personas. Entonces, a veces eso no es sano para uno, pero también es importante la empatía en cuanto a ponerse los zapatos de otra persona. Tenemos también el punto 4, la práctica de la escucha activa, ¿cierto? Que también va de la mano con el punto 2, la adaptabilidad de poder adaptarse a diferentes situaciones, ser flexible en cuanto a la expresión de nuestras emociones cuando hay que estar contento, cuando hay que estar triste, cuando hay que estar pensativo, cuando hay que estar en los zapatos de la otra persona, etc. O sea, hay que adaptarse a las situaciones. No es como el caso de, supongamos, siempre para los funerales, por ejemplo, llegan una familia y se presentan personas que después de que ya pasa el momento fúnebre, comienzan las tallas, la broma. Eso es una poca empatía, ¿cierto? Una mala práctica de la adaptabilidad, porque por respeto es una persona que ha fallecido. O sea, nosotros no podemos juntarnos con los conocidos, saludarlos, reírnos, tirar tallas, etcétera, que son situaciones muy recurrentes y que son muy, pero muy, muy mal vistos por otras personas, que hay familias que de verdad sienten la pérdida de un ser querido. Entonces, ahí, por respeto a las demás personas, hay que ser empático y hay que adaptarnos, ¿cierto?, a las diferentes situaciones, o sea, dejar de lado nuestro propio interés para entrar en los intereses también de la otra persona, o sea, estar en los zapatos de la persona. Desarrollar las habilidades sociales, importante, ¿cierto?
buscar los medios de comunicación, buscar los eventos, generar circunstancias dentro de la organización donde se pueda conversar con otras personas, de poder compartir, de poder conocerse, de poder conocer las emociones, de poder hacer actividades que generen, eh, actividades cortas, que generen lazos, ¿cierto?, de confianza y lazos también de poder ver cómo son las emociones de otras personas. Hoy día hay que dar prioridad a eso, hay que dar prioridad también a las emociones de las personas para que de esa forma se ha demostrado que las personas que tienen las emociones, el autoestima mucho más elevado, es una persona mucho más productiva. Entonces ahí buscar ciertos estos métodos de poder comunicarse, conocer a las otras personas y poder fomentar momentos de comunión. Agradecer siempre los comentarios es importante porque hay comentarios que son críticas aceptables, críticas buenas y críticas malas. Entonces, críticas buenas y críticas malas hay que recibirlas y hay que agradecerlas igual. Y ahí es donde nosotros vemos también, es importante cómo nosotros esa crítica la hacemos parte de nosotros o simplemente no la consideramos porque es parte o va a depender de la persona, de quién viene esa, esa crítica. Entonces ahí es importante que nosotros agradezcamos, ¿cierto? Y también se fomenten esas instancias donde las personas puedan intervenir con sugerencias, con quejas, con reclamos, etc. Aprender sobre las técnicas de resolución de conflictos, que lo vamos a ver ahora también, es importante manejar eso. O sea, una vez que nosotros manejamos las emociones, las canalizamos bien, aprender la forma en que ésta se soluciona. Y reflexionar. Eso es importante, el autoconocimiento personal, aplicar también los momentos de reflexión personal donde nosotros pensamos tanto en qué nos puede afectar, en qué nos ha afectado en el pasado y cómo nosotros hoy día podemos ser mejores personas a pesar de los eventos o de las situaciones vividas en el pasado. ¿Ya? O sea, todo lo vivido hasta ahora nos ayuda a ser más fuertes, más empáticos, mejor comunicación, mejor inteligencia emocional. O sea, hay que avanzar, hay que progresar, hay que evolucionar. Ese es el concepto del, del ser humano, ¿cierto? Que nosotros, hay personas que creen en cuanto a la evolución y sí, el ser humano evoluciona. Pero es importante evolucionar para bien, porque pareciera que como sociedad a nivel mundial estamos avanzando hacia atrás, o sea, estamos retrocediendo en cuanto a lo que es el comportamiento del ser humano. Una frase aquí, la cito, dice: conviértete en una persona emocionalmente inteligente. O sea, hoy día las emociones se miden, hoy día la inteligencia emocional es importante también manejarla tanto como el coeficiente intelectual, también el coeficiente emocional. Habíamos quedado, cierto, en un video y no había quedado actividad. Así que vamos a avanzar a la resolución de conflictos. Le voy a pedir un par de minutos y vuelvo. Continuamos entonces. La resolución de conflictos. Vamos a ver qué es la resolución de conflictos según Thomas Killman. Thomas y el señor Killman, dos personas que tienen sus teorías con respecto a la resolución de conflictos. Este es uno de los métodos más usados. Hay muchos otros métodos, pero Thomas y el señor Killman tienen una metodología bastante interesante para la resolución de conflictos. Ellos se basan en que la resolución de conflictos tiene, o el conflicto tiene dimensiones. Aquí encontramos, ¿cierto?, cinco tipos de dimensiones que tenemos: la competencia, la colaboración, el compromiso, la evasión y la accesión. Entonces dice acá, en primer lugar, este planteamiento sostiene que las personas poseen la tendencia de utilizar uno de estos cinco estilos de forma relativamente consistente, pese obviamente a la posibilidad de reconocer ciertos patrones. Hay casos en donde el estilo de resolución del conflicto no es
netamente puro. Las características personales de cada persona, la experiencia, la percepción, el estilo de cómo la persona gestiona sus emociones, pueden hacer que estos estilos se vean difusos o se expresen en matices o variables en combinación de ellos mismos. O sea, podemos tener una persona que puede combinar ambos eventos. Por eso esto también se aplica a una medición. Y considerando lo que les menciono, se proponen 5 estilos básicos que lo vamos a ver después. Y que eso se comprenden en base a esta dimensión. O sea, la primera dimensión tiene que ver con el grado en que la persona intenta satisfacer sus propias necesidades. La afirmación de uno mismo frente a los demás. Y la segunda dimensión tiene que ver con el nivel en que la persona intenta satisfacer los intereses de la otra persona. O sea, hablamos de cooperación. Esta es la dimensión de cooperación. ¿Cierto? Que la persona intenta satisfacer los intereses de la otra persona. Y la determinación es que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Entonces, en resumen, determinación, propios intereses. Cooperación, los intereses de la otra persona. En primera instancia, ¿cierto? Porque les mencioné que eran cinco estilos. Tenemos a la persona que muestra un alto grado de determinación, ¿cierto? Si avanzamos hacia arriba, y uno bajo en cooperación. O sea, alto en determinación y bajo en cooperación. Tenemos la competencia. Dice que tendría un estilo de afrontamiento caracterizado por la competición. Se trataría de manera genérica de una persona que trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la otra persona. Este es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de recurso que le resulte adecuado para poder mantener sus posiciones y sus propios intereses. Es en definitiva alguien que compite y no colabora. Tenemos el caso de una persona, ¿cierto?, que ingresa un trabajador nuevo y, y por miedo a perder nuestro puesto, esa persona comienza a hacerle zancadillas, laboralmente hablando, hace zancadillas a la otra persona porque de esa forma él se autogeneró un conflicto que les mencioné, ¿cierto? Los conflictos imaginarios. Y dentro de los conflictos imaginarios, es de esa persona va a hacer todo lo posible para que la otra persona que está ingresando al trabajo no sea una competencia para mí, o como se usa el término, me viene a hacer la cama. ¿Cierto? El término empleado cuando pensamos que un trabajador que ingresa va a ser mi competencia. Entonces yo le voy a hacer muchos tropiezos. ¿Por qué? Porque va a ser una competencia donde yo gano y él pierde. Esto es muy común también en los ambientes de trabajo, en las plantas de proceso, en los laboratorios químicos, etcétera, donde trabaja mucha gente, mucho personal están presentes en el mismo lugar. También puede ser en espacios más reducidos cuando hay cargos similares. Deme un segundo. Entonces, en espacios reducidos donde tenemos un cargo definido para una persona y ingresa un trabajador que ingresa también para el mismo cargo. A veces nosotros no conocemos las instrucciones de jefatura y comienzan esos pensamientos, ¿cierto?, de que me vienen a reemplazar. Entonces yo hago todo lo posible de hacer esas zancadillas laborales. ¿Por qué? Porque se generó una competencia. Tenemos el siguiente grado, que es una persona que muestra bajos niveles de determinación o de afirmación y tiene un alto grado de cooperación. ¿Cierto? Este es un tipo de persona que tiende a ceder. O sea, una baja de determinación, pero una alta cooperación. ¿Cierto? Al complacer la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la persona.
el estilo del complaciente puede tomar distintas formas, como por ejemplo mostrar aparentes generosidad, claro, generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona cuando preferiría no hacerlo. El otro día, no recuerdo quién comentaba, un caso, ¿cierto? Vamos a llevarlo a la realidad de alguien que contestaba las llamadas telefónicas, ¿cierto? Después del horario laboral y que para él era difícil no poder hacerlo. Ahí tenemos una persona que tiene una baja determinación y una alta cooperación, porque él cede de forma desinteresada, ¿cierto? A poder contestar las llamadas para dar una solución a cualquier persona fuera de su horario laboral. Y puede que esa persona le esté pidiendo alguna ayuda. Entonces ahí nosotros, de forma, a pesar de que no queramos hacerlo, aún así cedemos. O sea, hay una alta sesión. Eso nos afecta emocionalmente porque el comportamiento de la persona igual se va a ver manifestada en que él no quería hacerlo, pero su baja de determinación y su alta cooperación por querer ayudar eh, se cede, ¿cierto? Él pierde y gana la otra persona. Tenemos que muestra bajos niveles de determinación y a la vez bajos niveles de cooperación, ¿cierto? Tendría un nivel de, de forma de afrontar de evasión. En este caso, la persona tiende a posponer o mostrar una actitud pasiva y poco asertiva. No satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de otra persona. En definitiva, no maneja el conflicto. Una manifestación del carácter evasivo podría ser el típico comportamiento diplomático y aparentemente poco conflictivo, que pospone el asunto argumentando esperar el momento idóneo o simplemente retirándose de una situación potencialmente amenazadora. O sea, esa sería la técnica de la evasión. Quien presenta un alto grado de determinación y un alto grado de cooperación, tenemos la colaboración. Aquí ambos ganan. De alguna manera, el contrario del evasivo, porque en el evasivo pierde tanto la persona como también pierde la otra persona. Aquí ganan ambos. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. O sea, aquí hablamos de la colaboración. Sería esa persona que piensa que para ganar yo, también tiene que ganar la otra persona. Esto conlleva profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. Una forma concreta de comportarse colaborativamente podría ser, un ejemplo, la exploración entre dos personas de un desacuerdo o una diferencia para aprender de las ideas del otro, concluyendo por resolver alguna condición que de otra forma los haría competir por los recursos o confrontándose para tratar de encontrar una solución, cada uno por su lado. Veíamos, ¿cierto?, el otro día el ejemplo, un ejemplo bastante pequeño, pero que lleva muy bien el ejemplo, explica este concepto, es el caso de la naranja, ¿cierto? Que ambas personas querían una naranja. O sea, había ambos estaban en el proceso de la competencia, porque ambos querían la naranja, no querían absolutamente nada más. Entonces, eh, se llevó a un consenso de una forma de conversar. O sea, se aplicó la técnica de conversar y ver qué es lo que quiere cada uno. Donde se deduce, ¿cierto?, que uno quiere la naranja para hacer un zumo, ¿cierto?, un jugo, y otros usan la cáscara de la naranja para hacer una, una tártara, ¿cierto? O hacer algo rico, ¿cierto? Entonces, bajo ese concepto, es más difícil poder nosotros comprender o poder estar en la situación donde podamos conocer los que ambas personas quieren
y poder dar una solución a las situaciones o a lo que ambas personas quieren. Pero a veces es importante llegar al momento del conversar para poder conocer y poder comunicar qué es lo que la otra persona quiere y de esa forma quizás podríamos llegar a una solución más asertiva. Y por último tenemos el quinto, ¿cierto? El compromiso. Porque este estilo de resolución de conflictos es un equilibrio entre la afirmación y la cooperación, o sea, la determinación y la cooperación. Aquí tenemos el compromiso, donde se mini gana y a la vez se pierde. ¿Por qué? Porque el objetivo en este caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. Se encuentra también entre el competir y el complacer, ¿cierto? Porque al transigir se renuncia más que al competir, pero menos que al complacer. De la misma manera, al transigir las personas atacan un problema más directamente que cuando lo evaden, pero no lo exploran con tanta profundidad como cuando existe colaboración. Transigir puede significar dividir las diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia. O sea, en estos cinco escenarios, el compromiso, ¿cierto?, es dividir las diferencias, donde se puede ganar y perder en ambas personas, ambos ganan y ambos pierden, pero los dos quedan de forma satisfecha. Cinco técnicas de resolución de conflictos. La colaboración. La colaboración es un enfoque que se busca en dar una solución conjunta al conflicto, con el propósito de satisfacer a todas las partes, o sea, ganar, ganar. Y tratando el conflicto de manera abierta y colaborativa requiere de un nivel alto de asertividad por ambas partes que ayude a encontrar puntos de unión. Aquí nosotros es importante que en el ganar-ganar ambas personas se sientan, se sientan a conversar, a dialogar, a encontrar una solución a a lo que ellos necesitan. Y es importante de colocar, ¿cierto?, sobre la mesa los eventos para que conocer de qué forma ambos entes pueden ganar. Tenemos la sesión. Aquí se trata de buscar también una solución, suavizando el origen del conflicto. El objetivo no es tanto ganar, sino que llegar a un acuerdo. Entonces se busca privilegiar la relación ante todo, acomodándose a las peticiones de la otra parte. Allí tenemos, ¿cierto? En la sesión tenemos, supongamos, ventas de, de algún producto, eh, un divorcio, por ejemplo, también tenemos ahí la sesión de bienes. eh, o a veces cuando hay conflictos entre mismas personas en la empresa, ¿cierto? Ahí tiene que haber sesión. Lamentablemente hay sesiones o divisiones de partes, pero ahí uno tiene que ceder más que el otro. Entonces, claro, una persona eh, se busca privilegiar la relación ante todo, acomodándose las peticiones de la otra parte, el ceder. Compromiso. En este enfoque se busca un equilibrio entre ambas partes, donde todos, como lo mencionaba adelante, entre ganar y perder. La persona gana y pierde, y todos ganan y pierden a la vez. Se busca alcanzar un acuerdo que sirva parcialmente a ambas partes. Este acuerdo no es el mejor, sino algo que permite avanzar. ¿Ya? Aquí nosotros avanzamos. ¿Sí? Siempre el conflicto, lo que se interesa y lo que se debe siempre de ver en los conflictos es el avanzar. La competencia es, como lo vimos delante, es que una de las personas gana, o sea, está enfocadísima en ganar. A pesar de todo, eh, no va a importar los recursos, los medios, la situación, sino que se busca ganar. Técnica habitualmente usada en problemas urgentes y cuando es necesario dar resolución con rapidez para evitar una situación aún más complicada. La toma de decisiones rápidas a veces se usa esa técnica de ganar y perder, porque a veces hay, como menciona aquí el caso, se necesitan tomar decisiones rápidas.
de tomar decisiones rápidas, hablamos de que la persona no tiene tiempo eh, para poder responder adecuadamente, pero bajo su experiencia, bajo lo que es la resolución de conflictos, los casos que él ha tenido que resolver, ya maneja un cierto nivel de experiencia para poder dar una respuesta mucho más rápida a un evento, ¿cierto? A un evento que pudiese ser un conflicto. Y repito, un conflicto no es simplemente dos personas en una discusión. Hay muchos tipos de conflictos. Entonces, cuando el líder tiene esas herramientas de poder dar una solución rápida, es porque maneja experiencia. Y esas experiencias se pueden obtener a través de lecturas, de casos, ¿cierto? De situaciones, de historia, informarse, ¿cierto? De nutrirse con algunas otras experiencias para poder también la persona autoconocer cómo él mismo afrontaría las situaciones y ya se prepara para una eventual situación en específico. La evasión, ¿cierto? Es el término donde la persona evade, ¿cierto? Esta técnica es igual, es usado mucho cuando, cuando es importante o no se tienen los medios o el tiempo en el momento para dar una solución inmediata a la persona, ¿cierto? Aquí en la evasión usamos mucho el, el- el caso de te llamo después, o te parece si conversamos después de las 6 de la tarde a lo que termine mi jornada. ¿Por qué? Porque ahí estamos usando el medio de evadir el conflicto para poder dar un tiempo para pensar, para poder ver cómo se puede solucionar ese evento y también para que los ánimos se relajen o se tensen o se liberen algunos niveles de estrés que pueden provocar que el conflicto sea mucho mayor. Entonces, estas 5 técnicas son usadas. Es bueno ir combinando ambos medios, ambos métodos para que no nos basemos simplemente en un solo método de resolución de conflictos. A veces no se puede, por más que uno quiera, no se puede siempre aplicar el método del compromiso, que es donde todos ganan y pierden a la vez. Entonces, eh, el compromiso, ¿cierto? El que estaba acá al medio, no siempre se puede hacer un compromiso, no siempre va a haber partes que van a ganar. Hay que usar la colaboración, en algunos casos la sesión, en algunos eventos la evasión o en algunos casos también en la competición cuando hay que tomar decisiones muy rápidas y a veces no hay que considerar algunos eventos donde pensemos en otra persona, sino que es importante la rápida respuesta, sobre todo en los procesos que se hacen eh, las empresas de servicios, se tienen que tener una respuesta rápida y tienen que tener simulaciones a diferentes eventos, diferentes casos donde se sepa actuar de forma inmediata, o sea, protocolos o procedimientos, donde no se pregunta, sino que simplemente se actúa. Obviamente, para la reducción de costos o la reducción de la consecuencia eh, a lo que se puede llegar. Vamos a ver un video ahora. Así que les pido ahí, por favor, su concentración. Un video súper interesante. Está en inglés. ¿Ya? Así que vayan viendo los subtítulos o igualmente se puede comprender un poco lo que pasa en el video. ¿Ya? Así que voy a colocar el video y después lo comentamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen
Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ya. Quiero escuchar sus opiniones con respecto a este video. Cualquier persona que quiera comentar al respecto. ¿Alguien quiere comentar? ¿O no se vio el video? Profe. Hola, Hernán. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Oiga, yo la verdad las cosas vi la mitad del video, casi el extracto final, no sé si es por mi internet, pero vi la mitad, cuando estaban hablando del corazón roto y desde ahí para adelante. Perfecto. Puede que hayamos tenido problemas ahí con el video. ¿Alguien más tuvo ese mismo problema? Sí, profe. Resulta que también, no sé si capaz que sea lo mismo, la señal de internet está muy débil. Ya. Perfecto, gracias, Jaime. ¿Alguien más que pueda comentar? Para saber si el video, si es mi señal la que está mala o... ¿Y nadie más? Ya. Lo que se veía en el video, lo voy a explicar, es que en primera instancia hay unos diferentes cuadrados en el suelo. En esos cuadrados eh, se invitaron a diferentes personas, personas del área de salud, ¿cierto? Se invitaron a personas de negocios, o me refiero de empresas, a gerencia, jefatura, personas comunes y corrientes, ¿cierto? Personas que son consideradas peligrosas, o podríamos llamarle de esa forma, personas que son ancianas y personas que son de campo y personas y jóvenes, ¿cierto? Que no, ahí menciona los que han trabajado el campo y los que no han visto una vaca. Después mencionan a los que son religiosos,
Después llegan las personas que son fuertes, y un sinfín de tipos de personas que las dejan a cada uno en un cuadrado. Y después se comienzan a hacer unas preguntas, ¿cierto? Y aparece un modelador y pide que pase hacia adelante ciertas personas. Entonces aquí él parte comenzando quién era el payaso de la clase. Y comenzaron a salir de diferentes grupos, de las divisiones de estos grupos, comenzaron a salir personas que se sintieron identificadas, ¿cierto? Como los payasos del curso. Después hizo preguntas de quiénes son padrastros. Y también salieron de los diferentes grupos personas que eran padrastros. Después preguntó quiénes habían tenido un corazón roto, quiénes se sentían solos, quiénes eh, tenían ciertos problemas, etcétera, quiénes tenían creencias, quiénes creían en los extraterrestres, quiénes salvaban vidas, quiénes tenían experiencia en vida, etcétera. Entonces, el ejercicio era llegar al punto de que por más diferencias que nosotros tengamos en cuanto a clases o a tipos de personas que se clasifican o los podemos etiquetar por como generalmente los hacemos, tenemos mucho en común unos con otros, que eso es lo que da a entender el video. Por más etiquetas que las personas tengan, en un momento de que si tú le preguntas a una persona una situación, te das cuenta que todos, por más diferentes que sean, han pasado por lo mismo y tienen mismas vivencias. Eso es para comprender de que las personas en sí tienen mucho en común. Eso nos ayuda a veces a que nosotros, al saber de que las personas tenemos mucho en común, da la posibilidad y abre la posibilidad de manejar mejor los conflictos y ser mucho más empático también con otras personas, porque a veces clasificamos porque supongamos que la persona adinerada por tener dinero, tiene su vida totalmente arreglada, también padece muchas emociones negativas o muchos malos momentos como cualquier otra persona. Esa fue la finalidad del video. Vamos a tener una actividad, pero antes de hacer esa actividad vamos a pasar también a la parte de la negociación, ¿ya? La negociación, que también es parte de las técnicas de resolución de conflicto, es un proceso de comunicación dinámica, en mérito del cual dos o más partes tratan de resolver sus diferencias e intereses en forma directa y a fin de lograr con ello una solución que genere mutua satisfacción. O sea, aquí podríamos estar hablando del ganar-ganar o del ganar y perder a la vez, o sea, del compromiso, la técnica de negociación. Y esta es una técnica que siempre se trata de emplear y se enseña en las organizaciones, en las empresas. O sea, de tratar de que todos de alguna forma ganen. O ganen todos, o ganen y pierdan todos a la vez. Y para poder aplicar este tipo de metodología, primero se separa las personas de los problemas. Es decir, focalice su trabajo en abordar la situación y no en atacar a las personas. O sea, como les mencionaba, nos sentamos a conversar. Cuando usted aborda un conflicto en posición de negociador, el reto es resolver los problemas de manera conjunta. O sea, ambas personas se sientan y resuelven el problema, donde queda todo puesto sobre la mesa. Ese es el término, puesto sobre la mesa. En un conflicto es importante reconocer que se confrontan emociones, valores, experiencias, puntos de vista, problemas o experiencias de vida en el pasado, etcétera. O sea, hay diferentes elementos internos y externos que van a influenciar en el proceso de negociación. Para lograr lo anterior, ¿cierto? De separar la persona con el problema, debemos aplicar eh, estas siguientes técnicas. Reconocer las emociones de todos los participantes que suscita la situación. Para ello se recomienda escribir las emociones que se perciban. ¿Se puede aplicar o no? Es importante que en el momento de la negociación
Puede haber, hay ira, hay tristeza, hay pena, hay nerviosismo, etc. Utilizar gestos simbólicos, es decir, presentar excusas si lo ve pertinente. Comentar las mutuas percepciones frente a la situación abordada. Buscar oportunidades para evidenciar la inconsistencia en su percepción del problema. Haga que sus propuestas compaginen con sus valores. Escuche atentamente y reconozca lo que dicen los demás. Hable con el fin de que se atienda, o sea, de que se dé una solución. Hable con un propósito. Hable sobre usted mismo y no sobre los otros. Importante que se empleen ciertos en los términos de comunicación. Separar persona, problema, hablar sobre usted, sobre la otra persona y no involucrar a otras personas en un proceso de negociación. Colocar las cartas sobre la mesa, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de esto? Reconocer las emociones, escuchar, aplicar las técnicas de la escucha activa. O sea, si yo voy a serle el negociador, y si yo me veo involucrado en un conflicto, yo soy el negociador, voy a tratar de aplicar estas técnicas, ¿cierto? De la comunicación asertiva, empleando también la inteligencia emocional, o sea, tratando de canalizar mis emociones, que yo también voy a estar como negociador, voy a estar nervioso, voy a estar molesto, voy a estar furioso, canalizar esas emociones porque es un momento de donde ambas personas vamos a intentar de ganar, ganar o ganar, perder. Es importante también que se vean involucrados en este proceso los valores de ambas personas, o sea, que ambos se sientan bien, que ambos se sientan satisfechos. ¿Ya? Y es importante comentar las percepciones, o sea, qué es lo que tú percibes y qué es lo que no, qué es lo que tú sientes sobre esta propuesta. ¿Te parece, no te parece? ¿Estás contento? ¿Se puede mejorar? Etcétera. O sea, de qué forma todos podemos ganar o todos podemos ganar y perder a la vez. ¿Ya? Es un poco complejo porque generalmente siempre se quiere ganar. Ponerse los zapatos del otro es una muy buena alternativa también, porque todos tenemos un marco de referencia preconcebido, fruto de las diferentes influencias en nuestra vida, familia, formación, vínculo, etcétera, experiencias laborales, experiencias en el pasado, crecimiento, etcétera. Dichos marcos configuran nuestras percepciones e influyen en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y también influyen en nuestros comportamientos, o sea, todo lo que nosotros hayamos vivido, nuestras experiencias, nuestras influencias más grandes en nuestra vida van a ser o van a forjar gran parte de la persona que nosotros hoy día somos. Si se quiere entender al otro con el que tenga una diferencia, no es suficiente saber que él ve la realidad de forma diferente. Es importante entender el, el punto de vista, o sea, qué es lo que a él lo motiva o qué es lo que a él necesita para poder llegar a una solución. Reconocer el punto de vista del otro no significa que esté de acuerdo con él. Eso es importante. O sea, si yo escucho cuál es tu punto de vista, supongamos que tengo un conflicto con Jaime. Jaime dice, yo necesito esto porque mi problema es el siguiente. Esté o no esté de acuerdo con él es diferente a que tengo que escucharlo y tener que tratar de colocarme en los zapatos de esa persona. O sea, es difícil, pero no imposible. Se trabaja y se tiene que aplicar en la resolución de conflictos cuando nosotros tengamos o evidenciemos uno de estos eventos, colocarlo en los zapatos de otra persona. Escucha a su interlocutor de manera activa. Realice parafraseo y correcciones con el fin de reconocer qué es lo que se está entendiendo. ¿Cierto? Les mencionaba el término de que nosotros podemos hacer preguntas o conocidas también como feedback dentro de lo que la otra persona nos está explicando para que nosotros también podamos demostrar empatía y ponernos también en ciertas maneras en los zapatos de la otra persona. Reconocer cuál es el punto al que se quiere llegar, qué es lo que el interlocutor quiere entregar con su mensaje, porque a veces no tiene el lenguaje correcto para poder desarrollar un buen acto del habla y eso perjudicará a la toma de decisiones finales. Generalmente los conflictos cuando las personas al finalizar, cuando ya se llega a un acuerdo, y de seguro les ha pasado,
la persona entiende otra cosa, o recién al final quiere dar a conocer qué es lo que realmente quiere. Entonces, es importante que en la resolución de conflictos, en la negociación, seamos claros, seamos todos claros. O sea, si yo voy a ser el moderador, voy a ser el negociador, dejamos todo sobre la mesa, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus, veo, analizo las emociones, qué es lo que, por qué tú necesitas esto y cuál es la finalidad, cómo te puedo ayudar y cómo todos salimos ganando al mismo tiempo. Eh, Establecer una relación de trabajo mutuo, reconocer las diferencias con optimismo, crear un clima laborable en el proceso de negociación. Para ello se aplican la comunicación efectiva. O sea, si la otra persona está molesta, yo voy a controlar mis emociones, voy a tratar de hablar muy suave, muy, 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 muy controlado, de tratar de que la situación no se desborde. Y procurar decir sí más que el pero, porque a veces, claro, nosotros queremos fundamentar algo y usamos el pero y el pero, y a veces se entiende que todas las frases que se digan antes del pero es una excusa a lo que se viene a decir después. Entonces, ahí el pero se puede reemplazar por otro tipo de muletillas, ¿cierto? De accesorios que podemos usar en la comunicación para demostrar que manejamos el proceso de negociación. Las emociones, importante canalizarlas. O sea, si yo veo que la persona está molesta, hacemos un paralelo, hacemos un break, para que en esa pausa la persona también pueda relajarse. Les mencionaba la técnica, ¿cierto?, del vaso con agua, importantísimo, poder dejar en una mesa un vaso, agua, ¿cierto? Agua limpia, ¿cierto? Que se vea tentativo servir agua y poder entrar a un momento de negociación y ser transparente y manejar uno sus propias emociones. O sea, yo le puedo decir, te puedo tener una conversación con Jaime, y digo, ¿sabes qué, Jaime? Te noto que estás un poco alterado. ¿Te parece si hacemos un break de 5 o 10 minutos y seguimos conversando? Entonces, de esa forma hacemos un receso y podemos continuar después en la conversación, y ya los ambientes van a estar un poco más calmados. En la comunicación hay tres situaciones a las que se pueden enfrentar quienes quieren abordar el conflicto mediante técnicas de negociación. Primero, pueden no estar hablando el uno al otro. Segundo, la otra parte pueden estar escuchando. Y tercero, los malos entendidos. O sea, aquí es importante hablar para que usted sea entendido, hable de sí mismo y no del otro, y hable con un propósito. O sea, aquí hay que emplear bien las técnicas del habla para que seamos y se entienda la situación tanto usted, para que la otra persona también escuche y asegurarnos de que la otra persona está escuchando. O sea, hacerle preguntas de retroalimentación. O sea, ¿qué es lo que tú entendiste, Jaime, con la propuesta que te acabo de hacer? Entonces ahí Jaime va a decir con sus palabras, esa que entendí esto, eso, otro. Y yo voy a detectar que hay algo que Jaime no comprendió. Entonces yo voy a entrar a la técnica del disco rayado, ¿cierto? De volver a explicar nuevamente, mira, Jaime, está bien, pero hay una parte que no tengo muy clara, y que lo que vamos a hacer en este punto en específico es lo siguiente, ¿ya? Entonces ahí aplicamos todo el acta de la comunicación para que se maneje de forma correcta. Separe las posiciones de los intereses. Las posiciones son decisiones fijas, mientras que los intereses se relacionan con lo que hizo tomar esa decisión. Esto define el problema, es decir, entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. En ese sentido es importante inquietarse sobre cómo se identifican los intereses. Pregunte usted, ¿por qué asume esta posición el otro? Tenga en cuenta que cada parte tiene intereses en la negociación, o sea, siempre alguien va a querer sacar parte, pero ahí es importante de poder llegar a un consenso de que ambas partes lleguen a un winner-winner, ¿cierto? Ganar-ganar, o un ganar-perder por ambas partes. Ejemplo, si le entiendo bien lo que quiere decir, sus intereses están, de igual forma plantea usted los suyos, ya que eso contribuye en la construcción de la confianza, o sea, ver los intereses de la persona, para que se llegue a una decisión eh, en conjunto.
porque siempre hay intereses de por medio. Las opciones, muy sano, muy bueno para la negociación. Un elemento fundamental en el abordaje de conflictos a través de técnicas de negociación es el desarrollar actitud positiva. O sea, siempre estar en un buen destemple, en un buen manejo de la situación, con el mejor estilo de comunicación. Sin embargo, hay algunos obstáculos que inhiben la producción de opciones. Por ejemplo, juicio prematuro. Evite tomar posturas de juzgamiento, pues esto inhibe la imaginación y limita la capacidad de proponer. Evitar el juicio. Buscar una sola respuesta. Se corre el riesgo de cerrar el espectro de posibilidades de solución. Eso es muy común, porque a veces somos muy cerrados y decimos que no logra entender esto. No, ahí tenemos que ser más abiertos, más ponerlos en el lugar de la otra persona. O sea, relajarnos, ponernos en el lugar de la otra persona y dar opciones para la resolución de conflictos. No basta solamente con decir es que no puedo entender, porque ahí no estamos siendo asertivos, no estamos dando una solución. Recordemos que todo esto es en pos de mejorar el- nuestra calidad, tanto como trabajadores como empresa. Extremo individualismo. Pensar que solucionar el problema de la otra parte es asunto de ellos. Eso también es un problema muy grande. Porque a veces no queremos enfocarnos en los problemas porque asumimos de que no, ese es tema de otra persona. Muy común. Un error muy grande. ¿Por qué? Porque esperar que otra persona vaya a solucionar su problema no va a suceder. Tampoco nosotros somos superhéroes de solucionar los problemas de todos, pero recordemos, si somos líderes, tenemos que emplear técnicas para la negociación, la resolución de conflictos y para mejorar tanto el ambiente laboral para nosotros como también el de otras personas. Algunas frases que nos pueden ayudar en las técnicas de negociación. ¿Cuáles serían? ¿Qué haría usted si estuviese en mi lugar? O sea, si yo tengo un enfrentamiento con Jaime, repito, ya hemos llegado a un proceso de conversación y le digo, Jaime, a ver, si tú estuvieras en mis zapatos, si tú fueras el jefe, ¿qué harías tú? Usar la frase, lo que me gusta de su idea es que es una buena propuesta. Me gustó, Jaime, encuentro que los dos podemos sacar provecho de esta situación. Una manera de aportar algo a esto es, a lo mejor, qué tal, Jaime, si mejor lo vemos desde otra perspectiva? Si yo te ofrezco esto y de esa forma te liberas alguna, al- alguna, a- algún proceso, ¿cierto? O algún malestar, ¿cierto? Tienes que firmar un papel, etcétera. ¿Bajo qué circunstancias acordaría usted eh, o bajo qué circunstancias usted eh, considera que es mejor tomar esta decisión? ¿Cómo resolvería usted este problema? Puede ahí jugar al pedir consejo, ¿cierto? A la otra persona. O sea, Jaime, ya, ok, dime tú cómo lo resolverías. ¿Cómo tú vas a resolver este problema? A veces prepararnos ante un conflicto es bueno pedir a veces un consejo. Consejo de personas que tengan experiencia en estas áreas de la resolución de conflictos, pedir consejos, pero no tomarlos al 100%. O sea, tenemos que elaborar también nuestro propio juicio en base a los consejos y experiencias que hemos pedido para que sea un proceso totalmente equitativo y que ambas partes sean beneficiadas. Es muy importante el manejo de la comunicación correcta en todo este proceso. O sea, usar estas frases o usar frases que sean motivacionales para ambas partes van a mejorar el acta y el proceso del acta para que ambas partes salgan beneficiadas. Vamos a ver un pequeño video y ya estaríamos finalizando la clase de hoy. Alguien dígame qué cree que está pasando aquí. Señor Todd, como lo mencioné,
Si compara los números de la página 13, podrá darse cuenta. Jared, no es tiempo de eso. Solo háblame con palabras simples. Sí. Quiero hablar con el chico que hizo esto, el señor Sullivan, ¿cierto? ¿Él puede hablar? Señor, Quiero hablar con el analista que encontró este desastre. claro, es Peter Sullivan. Aquí está. Oh, señor Sullivan está aquí. Buenos días. Tal vez pueda explicarme qué está pasando. Y por favor, imagine que está hablando con un niño o con un labrador. No fue la inteligencia lo que me puso aquí, se lo aseguro. Bueno, señor, lo que yo hago aquí es trabajar para el señor Rogers como asociado en análisis de riesgo y todo lo que tiene que ver. Por favor, relájese, levántese y díganos claramente la naturaleza del problema. Bien, como sabe, durante los últimos 36 a 40 meses la empresa ha preparado paquetes de cédulas hipotecarias que combinan distintas tasas por bloques clasificados en un valor comercial. Esto ha sido enormemente rentable, como usted lo sabe. Lo sé. Bueno, la firma realiza una gran cantidad de estos negocios a diario. El problema, o la razón por la que estamos aquí esta noche, es porque nos toma a la empresa un mes clasificar estos productos de una forma correcta, lo que significa un reto desde la gestión de riesgos. ¿Y cuál es ese reto, señor Sullivan? Pues debemos reflejar en los libros los activos por más tiempo. Sí. Pero lo importante es que estas solo son hipotecas, lo que nos permite incrementar el endeudamiento más allá de lo que éste quisiera o está permitido. En otras circunstancias, podemos elevar el perfil de riesgo sin que aparezcan señales de alerta. Ahora, gracias, ya puede sentarse. Lo que creo que dice aquí su informe, y ayúdeme un poco. Lo que supongo que dice es que, considerando las dificultades que hemos tenido en las últimas semanas, los números que sus brillantes compañeros que tienen frente habían sacado ya no tienen mucho sentido, considerando lo que está pasando hoy. De hecho, no es lo que pasó hoy, sino lo que ha pasado durante 2 semanas. Así que está diciendo que esto ya sucedió. Algo así. Algo así. ¿Y qué es lo que su modelo dice que esto significa para nosotros? Bueno, aquí se vuelve una proyección, pero Está hablando conmigo, señor Sullivan. bueno, señor, si esos activos bajan tan solo en 25% y siguen en nuestros libros, las pérdidas serían mayores al capital actual en el mercado de toda la compañía. Sí. Lo que me está diciendo es que la música se va a acabar. Y nosotros nos quedaremos con la bolsa más grande de excremento jamás recolectada en la historia del capitalismo. Señor, no sé si yo lo pondría así, pero permítame aclararlo, usando su analogía. Lo que esto muestra es que la música, digamos, está bajando. Si la música se detuviera, como dice, no estaría ni siquiera cerca de ese escenario. Sería considerablemente peor. Ya, perfecto. Necesito ahí un comentario con respecto a este video. Abiertamente, ¿quién puede comentar? Puede ser el tipo de comunicación entre la confianza. ¿Ya? ¿En qué sentido lo ves tú ahí la confianza? A ver, primero que nada, por ejemplo, yo creo si tú conoces a un jefe, ya, y lo conoces hartos años, creo que puede que tenga más confianza de decirle las cosas, no tartamudear, no cambiar el tono de voz.
y seguir diciendo. Y si es lo que puede pasar, no sé, pues cuando uno no conoce a alguien. Entonces, cuando no lo conoces, ya se dificulta la confianza para conversar con la persona. Es cuando pasa cuando uno va a una entrevista personal a una empresa X, no conoces al dueño, no conoces pero si tú vas a una empresa que conoce al gerente, puedes, como decir, hablar directamente sin tartamudear. En ese sentido, ese tipo de conflicto puede ser. Sí, perfecto. Ya, muy bueno tu alcance, Jaime. Claro, Ah, eso es lo que tú detectaste, ¿cierto? En el video, una confianza, ¿cierto? Pero aquí el pero es que el jefe no conocía a esa persona, porque él pregunta a sus asesores que están ahí, les pregunta quién hizo este informe. Entonces, el informe del análisis de riesgo económico, hablemos de la empresa grande, lo menciona él, y esta persona no conoce al jefe. Ambos no se conocen porque el informe lo hizo el analista de riesgo financiero hacia el equipo de asesores que son de la gerencia. Entonces ahí, claro, se vio como si se conocieran por mucho tiempo porque hubo una confianza. Pero el gerente estaba molesto. Entonces la forma en que él le fue explicando lo fue dejando tranquilo. Ahora, obviamente el mensaje no era para dejarlo tranquilo porque prácticamente le estaba diciendo que la empresa estaba yéndose a un proceso económico bastante complejo. Pero después le menciona una frase, porque el gerente, ¿cierto? Se levanta, se va hacia la ventana y le dice, o sea, me estás diciendo que nos vamos a quedar sin música. Y el analista le dice que la música no se va a acabar, se va a reducir, pero no se va a acabar. O sea, en todo momento él empleó comunicación efectiva para solucionar un conflicto que estaba sucediendo aquí en una reunión muy común. ¿Ibas a hablar, Danitza? Sí, me llamó la atención en la parte porque el jefe al comienzo está como molesto acerca del informe y dos personas que como yo asimilo yo que es como la gerencia, eh, como que chutea la pelota, por ejemplo, como así como, ah, no fue él, fuimos nosotros. Como para que él se defienda, pero en resumidas cuentas, él era era real lo que estaba pasando. El informe estaba bien, pero ellos pensaban como que se estaba equivocando. Claro. O sea, exactamente. Lo que nosotros ahí vemos también y que a veces adornamos, cuando queremos comunicar algo a gerencia, adornamos el mensaje muy técnico. Entonces, eso es lo que gerencia, el gerente estaba molesto, estaba diciendo, pero explícame con palabras claras. Y al ver que él estaba respondiendo con tecnicismo, le dijo, pero ya, a ver, ¿quién fue el que hizo este informe? Y ahí se presenta esta otra persona, que no, como tú mencionas, se tiran de chute. Porque él fue claro, él no usó tanto tecnicismo, sino que les dijo que habían documentos, estaban en la empresa que no estaban dentro de las contabilidades y que no se consideraban también como procesos activos de la empresa. Entonces, eso, si bien el mensaje era aterrador, logró que con esa sinceridad, con el manejo de la situación, con su experiencia también que tiene esa persona, logró que el gerente reduciera su nivel de agresividad, porque a veces eso yo creo que ahí los que llevan jefaturas les molesta a veces cuando los trabajadores llegan a contarles algún evento y usan palabras rebuscadas o tratan de disimular la situación. A veces queremos que nos digan las cosas tal cual como son. Entonces, eso es una forma correcta de la comunicación efectiva, ¿cierto? De decir las cosas como son, con una voz suave, una voz controlada, manejo de la emoción. Aquí la persona no se reflejó molesta, a pesar de que el gerente estaba muy molesto. ¿Ya? Y esto es común, muy común en las reuniones de gerencia, ¿cierto? Cuando se reúne la jefatura y hay que ver los números.
siempre se tratan de poder decir o dar o de esconder alguna cosita para que el jefe no se moleste. Entonces, a veces ese tipo de situaciones es lo peor. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar con respecto a este video? Ya, vamos entonces a dejar la actividad número 9. Yo les voy a explicar al tiro en qué consiste la actividad número 9, que es un poco compleja. Pero se las voy a compartir y ustedes tienen que realizarla. Ya, ¿me confirman si logran ver bien el PDF que estoy presentando? Si yo lo veo bien, Gracias, Anitza. Ya. Entonces ustedes van Sí, a, profe, se ve bien. gracias, Jaime, van a imprimir este PDF que tiene 8 páginas, que aquí dice actividad 10. Dice, una vez que ustedes imprimen el PDF completo, se divide en dos partes, que está la actividad 10 y en la página 5 comienza un test, un modo un instrumento de medición. Y dice, considera situaciones en las que encuentras que tus deseos son diferentes a las de otras personas. ¿Cómo respondes usualmente a tales eventos? En las siguientes páginas hay varios pares de información que describen las posibles respuestas de comportamiento. Para cada par, encierra en un círculo la afirmación A o la afirmación B que describa mejor tu comportamiento característico. En muchos casos, ni A ni B serán los más típicos de tu comportamiento, pero por favor elige la respuesta que creas que es tu comportamiento más probable. Una sola respuesta. Por ejemplo, en la pregunta 1, hay veces que dejo a otros la responsabilidad de resolver el problema. En vez de negociar las cosas con las que estamos en desacuerdo, trato de expandir las cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Ya? ¿Cuál de esas dos? Segunda pregunta. Trato de encontrar un compromiso. B. Hago el intento de tratar tanto sus preocupaciones como las mías. B. 3. Usualmente soy firme para seguir mis metas. B. Trato de aliviar los sentimientos del otro y perseverar nuestra relación. O sea, ahí ustedes tienen que contestar A o B. Después de eso, que han contestado A y B, eso es lo que yo le acabo de explicar aquí en la parte número 1, van a ubicar sus puntuaciones. O sea, en la número 1 respondí B, por ende estoy en la parte de alivio. En la pregunta 2 contesté A, por ende estoy en compromiso. En la parte 3, en la pregunta 3, respondí en la B, estoy en acómodo, etc. Entonces, ahí ustedes van viendo sus respuestas, dónde las acomodaron, las van sumando, ahí están los 5, competencia, colaboración, compromiso, aprobación, alivio, y van a trazar su primer y segundo estilo según la mayor puntuación obtenida utilizando este gráfico. O sea, ¿cuántos puntos tuve en competidor? ¿Cuántos tuve en colaborador? ¿Cuántos tuve en concesivo, en elusivo y en complaciente? Según la matriz que les fui explicando. Ya supongamos que tuve 3 en competidor, 5 en colaborador, 1 en concesivo, etc. Y así van a ver ustedes cuáles son sus dos tipos de resolución de conflictos según ustedes, eh, más asertivo. Entonces ustedes después cuando finalicen esta actividad solamente envían esto, ¿ya? Ahí bajo su resultado. Porque ahí ustedes van a responder, traten de ser lo más reales posible. Son 30 preguntas. Y de esas 30 preguntas tienen que ubicarlas ahí. Y después de eso, ¿cierto? La conclusión, o sea, si usted salió más
en concesivo y en competidor, entonces va aquí en el competidor. Pone gran énfasis en sus propias metas y poco en las metas de los demás. Y en el compromiso le presta atención a las preocupaciones de todos. ¿Ya? Hay más que nada para autoconocerse, importante conocer cómo yo reaccionaría a diferentes eventualidades de, de la, de la resolución de conflictos. ¿Ha quedado claro esta actividad? ¿Alguna duda? Sí, profe, quedó claro. Ya, gracias. Entonces se lo voy a mandar por el WhatsApp para imprimir eso. Sí. Sí, si tienen dudas de cómo pasarlo después a la matriz, mañana lo vemos en clase, pero por lo menos respondan el quiz. Tienen que responder las 30 preguntas, ¿ya? Danitza, ¿ibas a hablar? Perdón, Rómulo. ¿Rómulo ibas a hablar? No, profe, estaba solamente respondiendo ahí que se copió. Ya, perfecto. Ya, ¿y Danitza ibas a hablar o me pareció? No, solo iba a decir que ya había entendido la actividad. Perfecto. Ya nomás. Entonces nos vemos mañana. Por favor, traigan esta actividad realizada y la revisamos mañana en clase. ¿Ya? Ya, profe, Copiado. ok. Gracias. Que estén muy Ok, bien. nos vemos. Entonces, Gracias, profe. Ya, profe, gracias. Nos Chao, vemos. chao.